Aproximadamente pasaron 4 años desde que se lanzó el iPhone 11 en septiembre del 2019 y en este video quiero explicarte de algunas cosas positivas y negativas que deberías tener en cuenta por si piensas comprarte el iPhone 11 en lo que queda de este año 2023. Así que comencemos. Comencemos hablando del diseño, y es que básicamente el diseño es un poco más antiguo. Los marcos son redondeados de aluminio, pero al día de hoy sigue siendo uno de los dispositivos con mejor agarre. Es cierto que tanto el peso y el grosor del dispositivo sí llega a pesar un poco en comparación con los modelos más recientes de iPhone, que son un poco más ligeros que los iPhone 11. Hay que considerar que la pantalla no es la mejor resolución, es una pantalla LCD con un nivel de brillo bastante decente. Es cierto que para reproducir contenido multimedia no vamos a tener problema. Tiene incorporado el procesador A13 Bionic y teniendo en cuenta los años que ya tiene este dispositivo, el rendimiento hasta el día de hoy sigue siendo bastante rápido. Ahora, con respecto a las actualizaciones, tenemos que tener en cuenta que si deseamos comprar este móvil en este 2023, como mínimo nos quedan 3 años de actualización, y creo que una de las preguntas más importantes que podrías hacerte es si realmente vale la pena comprar este dispositivo nuevo o reacondicionado. Y claramente esto depende mucho de cada persona, así que como mínimo la mejor recomendación que podría darte, independientemente cuál sea tu elección, si lo que estás buscando es un dispositivo reacondicionado pero en buen estado, es que tengas en cuenta el porcentaje de la batería, cuántos años de actualizaciones le queda y por último que sea el único dueño. Ahora claramente si tienes el presupuesto para comprarte un teléfono nuevo podrías hacerlo, pero al fin y al cabo es importante tener en cuenta cuál es el uso final que queremos darle a estos dispositivos, porque si solo vamos a ocuparlo para ver redes sociales o ver contenido multimedia, hay mejores opciones en el mercado donde podremos elegir otro tipo de marcas con mejores características a un precio mucho más competitivo que los iPhone. Definitivamente el rendimiento de estos equipos, a pesar de los años que ya tiene, sigue siendo un equipo bastante óptimo, y es que si nos ponemos a ejecutar diferentes aplicaciones al mismo tiempo, hay que admitirlo que es un dispositivo que no tiene problemas en ese aspecto. Ahora, creo que la desventaja que tienen los iPhone 11 en el tiempo que estuve usándolo es la batería, y en lo personal para mí, que soy una persona que en la mayoría de las veces está editando vídeos o fotografías desde el iPhone, la batería se me queda un poco corto, y es cierto que cada persona tiene diferentes usos en su dispositivo, y es posible que si tú eres alguien que ocupa su teléfono de una manera mucho más reducida, tenlo en cuenta que la batería te va a durar por muchas más horas. En el apartado de cámara tenemos 12 megapíxeles, dos lentes, el gran angular con una apertura de 1.8 y estabilización de imagen óptica, y el ultra gran angular con una apertura de 2.4. Hemos tomado algunas fotografías tanto en interiores como en exteriores para que te vayas dando cuenta cómo realmente se comporta el sensor fotográfico, y esto comparándolo con las mismas fotos tomadas desde mi iPhone 13. Como último tips podría decirte que tengas en cuenta la memoria del dispositivo, ya que como base tenemos solo 64 GB y sinceramente 64 GB se te van a quedar muy corto, y más si eres una persona que te gusta tomar fotos o grabar vídeos, o si te gusta probar diferentes aplicaciones. Así que como recomendación la mejor opción sería buscar almacenamientos de 128 o 256 GB. Bueno, espero que este video te haya gustado, y si es primera vez que ves uno de mis vídeos, te invito a suscribirte y a formar parte de nuestra comunidad. Yo me despido y conmigo nos estaremos viendo en un próximo video. Adiós.